El oro se ha convertido en un valor seguro y cada vez está más cotizado. El mes pasado superó la barrera de los $2.000 la onza. Listen, just the macro setup is so perfect for something like gold. The Fed Reserve and central banks around the world just keep printing money. More money, more money, more money. And so gold's going to take out the old highs, 1950 or something, and it's going to keep going. I think we're just starting this move. Lo que llevamos de año, el oro se ha revalorizado en torno a un 30%. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el oro es una moneda refugio o meramente qué es lo que eso significa? Pues en este vídeo voy a respondértelo. Todo comienza con esta historia. A finales de año, el último día de diciembre, tú coges 50 euros y vas al supermercado. Con esos 50 euros tú eres capaz de llenar un carrito. Pero ¿qué pasa? Que el siguiente día, el 1 de enero del siguiente año, con esos mismos 50 euros tú no eres capaz de llenar un carrito. ¿Qué ha pasado aquí? Pues la inflación. ¿Qué es la inflación? El incremento constante de los precios por el incremento de la cantidad de dinero que hay en juego. Vamos a explicarlo de una manera mucho más liviana para que me puedas seguir en todo el planteamiento. Únicamente vamos a poner supuesto de que existen 1.000 euros en circulación, ¿vale? No hay nada más. Tu sueldo se corresponde a 100 euros y un café cuesta 1 euro. ¿Qué ocurre? Que como la cosa va bien, decidimos meter otros 1.000 euros más en juego, por lo cual hay 2.000 euros en circulación, que es lo lógico, mantener las proporciones. Y si mantenemos las proporciones, a ti ahora mismo te corresponderían 200 euros de sueldo y al café le corresponderían 2 euros por el consumo. ¿Qué ocurre? Que en la realidad esto no es así. En la realidad los sueldos llevan congelados años y todos los años la inflación va pasando por caja y va diciendo que las cosas cada vez cuestan más. Con lo cual, según pasa el tiempo, tú puedes hacer menos dinero puedes hacer menos cosas con la misma cantidad de dinero. Es una de las razones por la que mantener los ahorros en moneda tiene ese riesgo, ¿vale? Como cada vez hay más moneda, cada vez tiene menos valor y cada vez se puede hacer menos cosas con la misma moneda. Bien, con la misma cantidad de dinero. Ahora vamos a poner el oro en juego. ¿Qué ocurre con el café? El café se destruye tan pronto como lo consumes, ya está consumido, queda. Y en el caso del sueldo, pues el que es. Pero si nosotros queremos guardar una parte del dinero, ¿cómo lo hacemos para salvarnos de esto? Antiguamente el dinero iba ligado al patrón oro que se decía. ¿Esto quiere decir? Que se podía sacar tanto dinero como el equivalente en oro tenía un país. ¿Qué ocurre? Que este patrón se rompió y al liberarse el patrón actual podemos casi inventar dinero de la nada, y digo casi porque los patrones son bastante bestias. Si veis los patrones de cuánto puede producir un banco, pues puede producir mucho dinero con la misma cantidad de dinero real, pero no vamos a entrar en eso, ¿vale? Vamos a meter en el mismo ejemplo el oro. Empezamos. El oro, existen 10 lingotes de oro en el mundo con esos 1.000 euros en circulación, ¿vale? Y cada lingote vale 10 euros. ¿Qué ocurre? Que metemos otros 2.000 euros en circulación. Lo lógico normal es que ahora el oro pase a valer 20 euros, ¿vale? Porque crece con la inflación. Nos hemos salvado de que cada vez hay menos moneda y nos hemos metido en algo que no tiene por qué variar, ¿vale? Como es la materia prima. Cuando nos referimos a la materia prima, puede ser oro, plata, platino, pero también es la patata, también es el agua. Puede ser perfectamente el vino, puede ser un coche. Las cosas se revalorizan o caen de precio con respecto a la oferta y demanda, y aquí vamos a poner el segundo ejemplo, ¿vale? Como hemos visto, como lo que hacemos comprando oro es obtener un producto y que el producto crezca con la cantidad de dinero que hay en juego. Con lo cual nuestro dinero no pasa a valer menos, sino que tenemos el mismo. Cuando queremos recuperar el dinero, quiero recuperar dinero de mi inflación. Vendo el oro y lo vendo con los beneficios de mi inflación, ¿vale? Porque de otra manera mi sueldo hubiese sido el mismo, mis ahorros hubiesen sido el mismo, pero lo que yo puedo hacer con esa misma cantidad de dinero es menos. Bien, ahora vamos a poner el ejemplo de que
en el mundo se encuentran más minas, ¿vale? Y ahora resulta que se encuentran otros 10 lingotes. Vaya. Ahora resulta que como hay 20 lingotes, lo lógico y normal es que pase a valer la mitad. Ahora, como hay 20 lingotes, cada lingote le corresponderían 5 euros para mantener las proporciones. Ahora bien, esto es en el supuesto, pero la realidad no es así. La realidad es que cada vez hay menos oro. Es más complicado sacarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece el efecto contrario, que nos sumamos la inflación más la demanda de algo que empieza a ser escaso y en sí crece más. ¿Por qué pongo este ejemplo y justamente ahora? Bien, si os hacéis la pregunta de cómo ahora mismo los gobiernos se sostienen, es comprando deuda pública y todas estas cosas que escucháis. ¿En qué consiste? Esto consiste en yo invento más billetes, me compro a mí mismo y así impido que me hunda. Esto es lo que se conoce como las inyecciones, constantemente sacar dinero, comprarse en bolsa para que no se caiga el sistema. ¿Qué ocurre? Que si la inflación normal era de un 2%, es decir, que cada vez hay, vamos a poner entre comillas, ¿vale? Cada vez hay un 2% más de dinero, resulta que lo mismo este año metido un 10%. Y resulta que tu sueldo sigue siendo el mismo y probablemente el consumo de las cosas vaya subiendo a ver con qué tipo de inflación. ¿Qué ocurre con el oro? Pues que el oro y la materia prima en general le importa un poco un bledo todo eso. Al oro le importa cuánto dinero hay en juego. Así que el oro en un momento va a decir: a mí, con la cantidad de dinero que hay en juego, me corresponde una onza 10.000 euros. Y lo siento mucho, pero yo, para la cantidad de dinero que hay en juego, me corresponde eso. Cuanto más billetes echas en la economía, más billetes le corresponden a un lingote de oro. Por eso el oro, ahora mismo, está en alza. Y por eso es una moneda de refugio. Porque cuanto más billetes metemos en el juego, el que tiene billetes cada vez puede hacer menos con esos billetes. Pero si cojo y compro una materia física, un elemento que me puede perdurar en el tiempo, yo puedo hacer que después de X años puedo vender ese mismo elemento y recuperar el equivalente de billetes que corresponde en ese momento. Quiero dejar un par de cosas aquí en el aire, ¿vale? La primera es que pensemos en una cosa. Ahora mismo que está bastante, voy a decir, de moda, ¿vale? El tema de las pensiones. Vamos a ver. Las pensiones consisten en una persona tiene un sueldo, tiene unos pagos y con esos pagos se pagan las pensiones, ¿vale? Vamos a olvidarnos de cuánto coge cada uno en la pensión y todo eso, ¿vale? Simplemente eso. Vamos a ir al crudo funcionamiento. Si yo subo las pensiones, cada vez necesito pagar más a la cantidad de personas que están en las pensiones. No vamos a meter crecimiento de la población ni crecimiento de vida en pensión, de cuánto tiempo está vivo una persona. Vamos a pasar de eso. Simplemente yo meto más dinero en las pensiones tengo que pagar más. Pero los pagos que hago y el sueldo que cobra una persona es el mismo. ¿Qué ocurre? Y ahora vamos a hacer el otro ejemplo. Si yo subo las pensiones y para poder subir las pensiones digo, pues voy a hacer que una persona pague más de su sueldo en eso. Así que subimos el pago de los sueldos, el pago que realiza un sueldo por pensión y subimos las pensiones. Pero el sueldo se queda quieto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo quiero dejar ahí en el aire, ¿vale? Para que se piense. Ahora bien, ¿por qué entonces el oro es una moneda de refugio? Por si no hubiese quedado claro, vamos a poner ejemplo de mis padres conmigo. Mis padres me ahorraron un dinero a lo largo de mi crecimiento, ¿no? En el inicio de todo ese dinero estaba en pesetas. Las pesetas se pasaron a euros. Primera pérdida, ¿vale? Porque el nivel de vida no era el mismo, las equivalencias no son las mismas, así que primera pérdida. Luego el euro, el dinero se quedó en el banco.
Y cada año, más dinero, más dinero, más dinero, puedo hacer menos con la misma cantidad de dinero. Que resulta que al final yo he recibido unos ahorros de una cantidad. ¿Qué hubiese pasado si yo lo hubiese metido en oro? Pues que probablemente, no digo probablemente, es así, sobre todo con las crisis que hubo y con la de ahora, hubiese tenido el doble o el triple de dinero en ahorros. Porque es un dinero que yo no necesitaba tocar. Y en el futuro no es que lo perdiese, es que iba a mantener el valor. Sé que es un poco complicado a veces entender, pero una cosa es lo que puedo hacer con un billete y otra cosa es lo que puedo hacer con una materia prima. Entonces, si los ahorros de una persona se guardan en materias primas, cuando se vayan a sacar le corresponde la misma cantidad de esfuerzo. Y creo que por ahí van bien los tiros. Ahora que se me acaba de ocurrir justo ahora. A una cantidad de esfuerzo de trabajo le corresponde una cantidad de dinero. Pero a una cantidad de esfuerzo de trabajo, con esa cantidad de dinero le corresponde una materia prima. Una cantidad de materia prima. Si yo con la misma esfuerzo de trabajo cada vez puedo hacer menos con la misma cantidad de dinero, si yo guardo mi esfuerzo de trabajo de dinero en una materia prima, cuando pasa el tiempo, mi esfuerzo de trabajo, mi fuerza de trabajo ha sido la misma equivalente en dinero. Es decir, que por la cantidad de horas que yo he trabajado, voy a recibir lo que me corresponde. No lo que me correspondía hace no sé cuántos años. No sé si por ahí se entiende. Esta parte es un pelín más complicada, ¿vale? Y lo mismo tampoco me he explicado bien. En todo esto ya explicamos hace tiempo que el tema de los periodos de crisis y bonanza. En periodos de crisis, la gente, como estamos viendo ahora, para evitar todo este rollo de que nos vamos a hundir, inventamos dinero, metemos más dinero en juego, y al meter más dinero en juego, es una de las claves porque la economía siempre va al alza, al meter más dinero en juego, la gente que tiene dinero decide meter una cantidad en oro, más de la cantidad que suele tener, porque suele tener una cantidad en oro siempre, ¿vale? Para todo esto, pero suele tener más cantidad para aprovechar y no perder lo que le corresponde. Pero es que no solamente pierde lo que le corresponde, sino que la persona de a pie tiene menos. Entonces ya no es proporción. Si yo con 100 puedo hacer menos y yo me actualizo y guardo el dinero y cuando lo saco 200, pero el de antes sigue teniendo 100, yo no solamente tengo más del doble, tengo más del doble y él tiene menos. Con lo cual, él va a malvender. Y en el malvender, el que tiene dinero va a sacar más dinero. Ahora mismo me ha llamado a la puerta una persona de gente que vende, si vende casas o alquila casas. Es lo normal. La gente guarda el dinero que no necesita. Y esa es la clave de esto. Si yo compro oro, una materia prima, o cualquier elemento que pueda vender después en el tiempo, ¿vale? Y además le incluimos la demanda de la escasez del producto, me tengo que asegurar de que yo ese dinero no lo voy a tocar. O sea, si yo compro hoy una onza a 1.700 euros, más o menos, que ronda, y yo la voy a vender el mes que viene, pues voy a perder dinero. Porque entre ida y venidas, y aunque haya una catombe y zumba, vale, lo mismo le saco un poco, pero es que tiene que subir 50 euros para yo quedarme a cero en la venta. Con lo cual, eso no es así. Tienes que esperar una serie de años. Y sobre todo, la clave aquí está en vender en un periodo de crisis. Si tú compras en un periodo de bonanza, aprovechas y compras en el valle, compras en la parte baja. Y luego vendes en la parte alta, que es la crisis, ¿vale? Lo lógico y normal y en nuestro método de inversión, pues es justo en el cambio de tendencia, que ha sido más o menos
a finales del año pasado, pues ahí es cuando empezó el movimiento. Y de hecho, quien compró a finales del año pasado, pues estaba a 1.300 algo, 1.350 me parece, y ahora mismo pues la venta está a 1.600, ¿vale? Estoy contando que te quitan 50 o 40 euros por ida, o sea, por venta, y en la compra tienes que pagar 40 o 50 más, ¿vale? Es algo importante, ¿vale? Siempre que metamos dinero ahí, no lo podemos tocar, pero por eso he puesto el ejemplo de mis padres con mis ahorros. Mis padres no necesitan, o sea, ese dinero no era necesario, yo no lo iba a usar, y si ese dinero se hubiese metido en materias primas, cuando yo lo fuese a necesitar, que todavía no lo necesito, cuando yo lo fuese a necesitar, estaría totalmente adaptado a las necesidades de la época, y no solo a las necesidades de la época, sino lo que acabo de explicar, que la gente que no se suba al carro igualmente cada vez tiene menos dinero. O sea, quieras o no quieras, esto funciona así, ¿vale? Entonces es algo que quiero tener muy en cuenta. Y a la última pregunta que te saldrá es, bueno, ¿qué ocurre si yo compro en crisis? Si yo compro, imaginaros que yo compro en crisis, yo compro ahora mismo la onza, esto se va mal, y yo compro la onza a 10.000 euros, ¿vale? Cuando salga la crisis, la onza va a valer 5.000 euros. Vaya, ¿he perdido 5.000 euros? No, no has perdido 5.000 euros, porque ese no es tu objetivo. Si vendes en ese momento porque necesitas el dinero, y entonces si necesitas el dinero significa que no deberías haberlo invertido, es la primera clave. Dinero que metes en inversión, dinero que no necesitas. Nunca, porque si necesitas el dinero, ahí te acribillan, ¿vale? Si yo no necesito el dinero y lo dejo ahí, puedo seguir vendiéndolo en la próxima crisis. Dentro de 7, 8 años, 10, puedo vender el mismo lingote de oro que compré por 10.000 y ahora lo puedo vender por 30.000, ¿vale? Incluso si se me va la pinza, puede ser que en la bonanza de la próxima crisis, o sea, después de la próxima crisis, la bonanza, ya estamos hablando 2, que el mínimo supere el máximo de esta crisis. Es complicado, pero, o sea, si miramos las gráficas probablemente ocurrirá, pero quiero que os quedéis con el concepto simplemente de que cómo es el movimiento. Entonces, tener en cuenta esto. Lógicamente, como ya dijimos en otro vídeo, pues si compras en periodo de bonanza, pues compras a 5.000, vendís a 30.000, pues desde luego mucho mejor que comprar a 10.000 y vender a 30.000. ¿Por qué? Porque en periodo de bonanza puedo comprar 2 lingotes y en periodo de crisis puedo comprar una, bajo la proporción que he dicho, ¿vale? Bajo la proporción que he dicho de comprar a 5.000 o a 10.000, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la idea que quería transmitir. Espero que quede claro lo que significa y por qué el oro es una moneda refugio, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues estoy encantado de responderla en los comentarios. Y pasaros por emprendedoresbursa.com, seguirnos en las redes sociales, dale a like, suscríbete, y ante cualquier cosa, aquí estamos. Hasta el próximo vídeo.